Muy buenas noches a todos mis hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. Y hoy les tengo ahí un invitado en la foto, ese es Alex, mi Golden Retriever, amén, para que lo conozcan. Amén, estamos en esta noche aquí reunidos para traer una enseñanza nueva, fresca, y todo por medio de la palabra del Señor. Amén. Entonces, en esta noche vamos a estar haciendo una oración, primeramente para pedirle al Señor que se glorifique en el día de hoy y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija hacia toda cosa que vayamos a hacer el día de hoy. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos que sea el Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo lo que vayamos a hacer el día de hoy, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestra boca, nuestro hablar de lo que vamos a estar hablando, Señor. Padre, quita todo dolor que tengamos el día de hoy, Señor, y que podamos predicar tu palabra con poder y autoridad, Señor. Reprende todo lo que no es tuyo, Señor, y permítenos, Señor, en esta noche aprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí reunidos, los que van a estar entrando, viniendo, le damos la bienvenida aquí. Vamos a traer esta enseñanza que se llama el tema Doctrina de Cristo o Doctrina de Hombre. Al principio vamos a estar hablando acerca de la doctrina de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo predicó? ¿Qué fue lo que Él predicó? ¿Qué fue lo que nos andaba enseñando? ¿Qué era lo que los apóstoles enseñaban también cuando estaban con Jesús? Y después de que Jesús murió y resucitó, que Dios el Padre lo resucitó, Él dejó algunas leyes, unas cosas para que los apóstoles siguieran. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. ¿Ok? Y vamos a estar por medio de la palabra trayendo esta enseñanza. ¿Ok? Segunda de Juan 1:9 dice la palabra de Dios: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y aquí es donde vamos a traer la enseñanza en esta noche, porque hay muchas personas que mal interpretan ese versículo. Y en esta noche vamos a ver por medio de la palabra del Señor y por medio de la historia, que nos enseña la historia, vamos a ver en realidad qué significa ese versículo. Amén. Vamos a ver en realidad qué significa ese versículo. Primero vamos a preguntarnos esto: ¿qué es la doctrina de Cristo? ¿Qué es la doctrina de Cristo? ¿Qué ustedes creen que es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es todo lo que Él enseñó y vivió. Nos enseñó amor, nos enseñó verdad, nos enseñó misericordia, nos enseñó santidad, obediencia, hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso lo podemos ver en Juan 7:16. Dice: por lo tanto, la doctrina de Cristo no divide familias, no promueve odio ni separación, sino que busca reconciliar
y restaurar. Amén. Entonces, muchas personas utilizan ese versículo porque a veces hay pensamientos humanos, hay doctrinas de hombre que tienen una manera de enseñar la doctrina que ellos mismos creen que la están enseñando correctamente. Entonces, vamos a ver por medio de la historia qué fue lo que Juan, el que escribió este libro, nos quería dejar saber, qué es lo que significaba ese versículo. Porque aquí, si tú crees en la cruz, que la anda colgada en el cuello, y tal vez yo no creo en la cruz, yo no te voy a enviar a ti a decirte, sepárate de tu familia, porque él anda una cruz y yo no ando una cruz. Entonces, hay pastores que se inventan sus propias doctrinas de hombre, pero en esta primera hora vamos a estar hablando de la doctrina de Jesucristo. ¿Qué fue lo que él enseñó? ¿Qué fue lo que los apóstoles enseñaron? Y después nos vamos a meter en la doctrina de los nuevos pastores que hay ahora, que andan enseñando otras cosas. Entonces, si quieres aprender cuál es la doctrina que Jesucristo predicó, que enseñó, y la doctrina que los apóstoles, aún después de Jesucristo muerto y resucitado, ellos seguían enseñando la misma doctrina que Jesucristo nos vino a enseñar. ¿Ok? Entonces, pero primero vamos a ver cuál es el contexto de ese versículo que dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Ok? Ahora, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. En el tiempo del apóstol Juan, a finales del siglo I, ¿verdad? Habían varios grupos falsos. Y el principal de esos grupos falsos se llamaba docetismo. Docetismo. ¿Ok? Los docetismo se les llamaban a ellos, se les llamaban docetas. Los docetas enseñaban que Jesús no tuvo cuerpo humano real, sino que parecía que era humano. Ellos decían que el Cristo era espiritual, que no podía sufrir, no podía morir, porque la materia era mala. Negaban que el Hijo de Dios realmente era hombre, que vino a sufrir, que no podía sufrir, que no murió en la cruz. Por eso por eso Juan les llamaba a ellos engañadores y anticristos. Hermano Juan, ¿y dónde está eso? Lo que dijo Juan en la Biblia. Eso está en el versículo número 7. Está en el número 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, ¿ves que no podemos coger el versículo 9 de un solo? Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Entonces, tenemos que leer el texto y el contexto. Ahora, si ustedes pueden ver en la pantalla, ustedes pueden ver ahí que les puse se les conocían como gnósticos o engañadores, pero el grupo ese que estaba se le llamaba docetas, que no creían que Jesús mira ahí lo que dice ahí. Los gnósticos creían que la materia era mala, decían que Jesús no fue realmente humano, rechazaban la fe simple del evangelio. Ahora, la doctrina apostólica nos enseña que Jesús ha venido en carne. Él verdaderamente fue humano. Amén. Entonces ahí les puse en la foto cuál es el contexto de esos versículos que nosotros leímos. Porque hay pastores que tuercen la escritura y separan familias, agarran una iglesia a destruirla. ¿Por qué? Por simplemente
mala interpretación, por no buscar de Dios, por no buscar qué es lo que pasaba, por qué Juan habló de eso. La palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos dice que la ciencia iba a avanzar, pero hay pastores que tienen las enseñanzas de hace medio siglo y creen que en ese tiempo, cuando ellos empezaron con esa enseñanza, es cierto, eran grandes, la gente les gustaba escuchar. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de la palabra del Señor. Por eso, el que tenga hambre y sed de justicia, ¿qué es lo que hace? Estudiar la Biblia, leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo. Aquí no estamos solos nosotros. Nosotros tenemos a nuestro Dios y Padre, el Dios de Jesucristo. Tenemos a Jesucristo, que es el que intercede por nosotros, y Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, dijo que Él iba a rogar al Padre para enviarnos ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, al que nos iba a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Entonces, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, uno estudia la Biblia, estudia la historia. Por eso hay una historia. Por eso, si nos vamos a los libros, dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en esta noche vamos a enseñarte estas cosas. ¿Para qué? Para que tengas doctrina de Cristo, para que sepas qué era la doctrina que Jesucristo predicaba, qué fue lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Entonces, vamos a empezar a ver cómo fue que Jesucristo nos fue enseñando cómo era la doctrina de Jesucristo. Dice, la doctrina de Jesucristo, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Entonces dice, Jesús no vino a enseñar su propia idea, sino la palabra del Padre. En Juan 7, del 16 al 17, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús enseñó la doctrina del Padre, que consiste en ¿qué? ¿Qué fue lo que Jesucristo nos vino a enseñar? Jesucristo nos vino a enseñar el arrepentimiento, fe en el evangelio del reino, obediencia a Dios y tener amor a Dios y al prójimo. Eso fue lo que Jesucristo nos venía a enseñar. Dice en Marcos 1, del 14 al 15, dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso era lo que Jesús andaba haciendo. Ahora, vamos a ver la doctrina que los apóstoles predicaban. Dice que después de que Jesucristo resucitó, dice que Jesús mandó a sus apóstoles a enseñar lo mismo que Él les enseñó. Vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 28 del 19 al 20. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso, la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Entonces, en estos días, si nos ponemos a ver a nosotros, nos ponemos a escuchar algunas pastores, algunas iglesias, ¿qué es lo que nos están enseñando? ¿Será que siguen enseñando la misma doctrina que los apóstoles continuaron enseñando? Vamos a ver qué es lo que decía aquí. Dice, por eso la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Vamos a ver lo que dice en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, vamos a ver a Pablo. ¿Qué era lo que Pablo enseñaba? Dice Pablo y la doctrina de Cristo. Pablo no predicó algo nuevo, sino el mismo evangelio que Cristo le reveló. ¿Qué es lo que dijo Pablo en Gálatas 1,
1 del 11 al 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Y su mensaje era el mismo. Jesucristo, mira lo que Pablo enseñaba: Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado para darnos vida. En 1 Corintios 5, 15, del 1 al 4 dice: os recuerdo el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. En 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora vamos a ver lo que Pedro enseñaba. Acuérdense que estamos hablando ahorita de la doctrina de Jesucristo. ¿Qué era lo que Jesucristo nos enseñaba? ¿Qué era lo que los apóstoles estaban enseñando? Vamos a ver qué era lo que Pedro hablaba y enseñaba. Dice, Pedro enseñó la misma doctrina. Pedro enseñó el mismo mensaje. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y solo en Él hay salvación. ¿En quién hay salvación? En el Hijo. ¿Qué es lo que dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, por medio de su Hijo, si nosotros creemos en su Hijo, Jesucristo, y confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, vamos a tener la vida eterna, vamos a tener el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver qué era lo que Pedro enseñaba. Pedro enseñó el mismo mensaje. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y solo en Él hay salvación. En Hechos 2, 36 a 38, mira lo que dice Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora qué fue lo que Juan enseñó. Juan enseñó, también reafirmó que la fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, en la base de la vida. Muchos de ustedes siempre agarran un versículo, pero ¿por qué no agarramos un versículo que está bien claro para que sepamos qué es lo que Juan nos quería enseñar? Nosotros estamos trayendo esta enseñanza, ¿con qué? Con lo que Juan nos enseñó en 2 de Juan 1:9, ¿verdad? El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, ahí estamos viendo que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y vamos a ver qué es lo que Juan afirma aquí. Dice, Juan también reafirmó que la fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la base de la vida eterna. ¿Ok? Entonces dice 1 Juan 2:24. Dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. ¿Y en quién más? En el Padre. ¿Estamos viendo? Entonces, lo que Juan estaba enseñando, que tenemos que permanecer en el Hijo y en el Padre. ¿Ok? Aquí están presentando a Jesús como ¿quién? Como el Hijo. Ya vimos que Pablo lo presentó como el Hijo. Pedro lo presentó como el Cristo y como el Hijo. Ahora Juan nos está presentando como el Cristo y como el Hijo. Ahora vamos a ver qué más sigue diciendo en 1 de Juan 5, del 11 al 13. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y todo lo que yo les estoy leyendo a ustedes es
la palabra de Dios. Es la doctrina que los apóstoles estaban enseñando y predicando. Ahora, vamos a ver qué dice el versículo que estamos estudiando en esta noche, 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, vamos a ver para los apóstoles y para Jesús, vamos a ver quién es Dios. Vamos a ver para Jesús, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dice, el Padre es el único Dios verdadero. ¿Quién dijo eso, Juan? Eso lo dijo eso lo dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Ok? Esto es un resumen de la doctrina de Cristo según los apóstoles. Dice, ¿quién es Jesús? Es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre. ¿Y eso dónde lo puedo ver, hermano Juan? Eso lo podemos ver en Mateo 16:16 y en Juan 20:31. El mismo que escribió este libro de lo que estamos hablando, lo escribió en Juan 20:31. Ahora, ¿qué hablaban acerca de la salvación? ¿Cómo iban a ser salvos? Por fe, por el arrepentimiento y obediencia en el Evangelio. Eso lo encontramos en Marcos 1:15 y en Hechos 2:38. Ahora, ¿qué es lo que ellos enseñaban? Que íbamos a tener una nueva vida cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 8:14. Ahora, amor y santidad, nos enseñaron a tener amor y santidad. Dice, amar como Cristo amó y se apartó del pecado en Juan 13:34 y primera de Juan 1:15. Ahora, ¿qué es la esperanza que nosotros tenemos? Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La resurrección y la vida eterna en el reino de Dios. Y eso lo encontramos en primera de Corintios 15, 20 al 23. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, dice que, ¿qué más podemos seguir aprendiendo acerca de la doctrina? Acuérdense que ahorita les estoy hablando solamente de la doctrina que los apóstoles y Jesús estaban enseñando. Dice, en los tiempos de los apóstoles ya habían comenzado a surgir doctrinas diferentes, filosofías humanas, tradiciones y enseñanzas que negaban la verdad de Cristo. Por eso, Juan escribió que debemos permanecer en la doctrina de Cristo, porque solo esa doctrina nos mantiene en comunión con el Padre y el Hijo. Hoy en día hay muchas doctrinas de hombres, pero la Biblia nos llama a volver a las enseñanzas originales que Jesús y sus apóstoles nos enseñaron. Vamos a ver qué dice Marcos 7:7. Vamos a ver qué dice ahí en Marcos 7:7. Si tienen su Biblia, vamos a ver qué dice en Marcos 7:7. Marcos 7:7. Vamos a ver qué dice ahí. Marcos 7:7. Dice así: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y vieron? Ya nos estamos metiendo aquí a los mandamientos de hombre. ¿Ok? Porque dice que enseñaban doctrinas de hombre. Ahora vamos a ver, la doctrina de Cristo viene del Padre. En Juan 7:16 dice, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no vino a inventar una religión, sino a revelar la voluntad del Padre. A eso fue que Jesús vino. Dice, sus enseñanzas se resumen en 3 palabras. Lo que Jesús enseñaba se resume a 3 palabras: arrepentimiento, fe y obediencia. En Marcos 1, del 14 al 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
¿Ok? Jesús le preguntó a sus discípulos en Mateo 16, 15 a 16. Mira lo que Jesús andaba preguntando. Ahora, si nosotros hacemos esta misma pregunta ahorita, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús para ti? ¿Será que me vas a traer la doctrina que Jesucristo habló? ¿Será que me vas a traer la enseñanza de que yo te estoy hablando? ¿Será que me vas a contestar así como me contestó Pablo? Así como me contestó Pedro? Así como contestó Juan. ¿Será que me vas a decir, si yo te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Qué me vas a contestar? Vamos a ver qué dice en Mateo 15, 16. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta base de la doctrina apostólica, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo predica. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan en 20:31? Mira lo que dice. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿En quién vas a tener vida eterna? En el Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesucristo. Ahora, los apóstoles predicaron la misma doctrina que Jesucristo le enseñó. Dice que después de haber resucitado, Jesús los envió a enseñar todo lo que él les mandó. Ya le leímos Mateo 28, 19. Dice, id enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, en la iglesia primitiva dice que perseveraba en esa doctrina. En Hechos 2:42 podemos ver a Pedro que decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pedro enseñó el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. Eso fue lo que Pedro enseñó. Ahora, dice, ¿cómo les decía? ¿Cómo tenían que hacer ese bautismo? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, Pablo enseñó el mismo evangelio que Cristo reveló. En Gálatas 1, 11 y 12, dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Juan enseñó la permanencia en lo que oímos desde el principio. ¿Qué es lo que Juan nos enseñó? Vamos a irnos a primera de Juan 2:24. Y este es Juan, el mismo que escribió Juan 1:1. Este es el mismo que está escribiendo estos otros versículos. Pero ¿por qué a todos estos versículos no le hacemos caso? Sino que queremos sacar de unos versículos nuestra propia opinión y nuestra propia doctrina. Pero tenemos que ver si estos apóstoles predicaban lo mismo que los apóstoles, que los pastores están predicando en esta nueva era. ¿Quién les ha revelado a los pastores las nuevas cosas? Dice aquí en primera de Juan 2:24, si lo que habéis oído desde el principio. ¿Por qué a Juan 1:1 sí le creemos? Dice, en el principio era el verbo. Entonces aquí nos están hablando desde el principio. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Viste lo que Juan nos está enseñando aquí? Ahora, ¿qué es lo que la doctrina de Cristo produce? ¿Qué es lo que la doctrina de Cristo produce? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No es una doctrina de palabras, sino de vida transformada. Quien sigue la doctrina de Cristo vive como Cristo vivió. Por eso nosotros tenemos que pedir la mente de Cristo para pensar igual como Cristo pensaba. Que Jesús dijo que por medio de él nosotros nos vamos
perfeccionando. Dice, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, mira lo que dice en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Ahora, la doctrina de Cristo da comunión con el Padre y el Hijo. Mira lo que dice aquí. Este es el mensaje de hoy. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. ¿Ok? Tiene al Padre y al Hijo. Esta doctrina que nosotros les hablamos no es una religión, es una relación, tener al Padre y al Hijo morando en nosotros por el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nos da convicción. Dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo ¿de quién? Somos el templo del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado en nosotros. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto que estamos escuchando ahorita? Ahorita estamos hablando solamente de la doctrina de Cristo. Y viste que yo no me he salido de dejarte saber quién es Jesús y quién es el Padre, quién es Dios, quién es Jesús. Yo no te estoy hablando de otras cosas, no te estoy inventando cosas que la Biblia no dice. Por eso, cuando ya estemos entrando en las doctrinas de hombre, es donde vas a escuchar cosas raras. Entonces, la doctrina de Cristo dice que viene del Padre. Eso es lo que Jesucristo nos trajo. Nos trajo el verbo de Dios. Jesús dijo en Juan 12:48, las palabras que yo os hablo son las que el Padre me ha dicho que yo diga. ¿Ok? Entonces, Jesucristo trajo la doctrina, vino del Padre. Dice, la doctrina de Cristo viene del Padre, exalta al Hijo, es predicada por los apóstoles, produce santidad y amor, conduce a la vida eterna. Ahora, vamos a ver qué Jesucristo nos quiere enseñar. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. A ver, ahí en la foto les aparece el Padre es nuestro Dios. No soy yo, que yo lo estoy inventando. Está escrito. ¿Y qué es lo que nos estaba enseñando Juan? ¿Qué es lo que se está enseñando Juan? Que tenemos que quedarnos lo que hemos escuchado desde el principio, ¿verdad? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, estas palabras que Jesús habló, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso está en Juan 17:3. ¿Ok? Eso está en Juan 17:3. Ahora, estamos aprendiendo todas estas cosas. ¿Para qué? Para que sepamos cuál era la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que estamos aprendiendo. Amén. Jesús llamó al Padre mi Dios. Eso fue lo que Jesús andaba enseñando. ¿Quién es su Dios? Porque Jesús nos vino a enseñar quién es nuestro Dios. Jesús vino a interceder por nosotros. Dice, ya leímos, Jesús mismo enseñó que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Verdad que sí? Jesús mismo nos enseña quién es el único Padre. ¿Ok? Jesús está orando al Padre y declara que el Padre es el único Dios verdadero. Ahora, en tu iglesia, ¿a quién te están enseñando a adorar? ¿Quién es el Dios tuyo? Para mí, es el Dios de Jesucristo. Ese es el Dios que yo le sirvo. A ese es el Dios que yo le sirvo. Jesús llamó al Padre mi Dios. Yo también llamo al Padre mi Dios. ¿Dónde lo llamó, hermano Juan? En Juan 20:17. ¿Qué dijo Jesús cuando resucitó? Porque hay muchas personas que dicen, en Juan 17:3, lo dice porque él estaba aquí en forma humana. Pero ya
en Juan 20:17 Jesús está diciendo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús resucitó y llama al Padre mi Dios. Así que el Dios de Jesús también es nuestro Dios. Por eso dice aquí en el papel el Padre es nuestro Dios. Por eso Jesús mismo nos enseñó, y más adelante lo vamos a ver, Jesús mismo nos enseñó que cuando le pidas al Padre, pídeselo en mi nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, vamos a ver qué Pablo enseñaba, porque aquí estamos hablando las enseñanzas que Jesús nos enseñó y que los apóstoles seguían haciendo. ¿Ok? Acuérdense, a ustedes les gusta la palabra esa en el principio. ¿Cómo que dice? ¿Cómo dice la parte esa que decía? Si lo que habéis oído, acuérdense, 1 Juan 2:24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y quién es el Padre? Nuestro Dios. Entonces, estas cosas tienen que permanecer en nosotros. Vamos a ver ahora a Pablo. ¿Qué Pablo? Pablo es el encargado ¿de quién? De los gentiles. Nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles. Pero la palabra del Señor nos dice que ahora ya no hay gentiles ni griegos. Ahora todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos hace hijos de Él. Y eso lo podemos ver en Juan 1. Dios nos hace hijos de Él. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo estaba enseñando. Vamos a ver qué es lo que Pablo enseña. Dice, Pablo enseñó que el Padre es el único Dios. Hermano, ¿Pablo enseñó eso? Sí, vamos a irnos a 1 Corintios 8:6. Esta es la doctrina de Cristo. Entonces, si alguno viene a vosotros y no te trae la doctrina esta, ¿a quién le vas a creer? Ya vamos a ver más adelante quién es el mentiroso. Entonces, esta es la doctrina que se enseñó en ese tiempo. ¿Por qué en estos tiempos han cambiado? Le han cambiado el puesto, le han cambiado el título. Si la palabra nos enseña quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, qué es lo que Jesús nos enseñó, de quién fue que Jesús vino a hablar, qué es lo que Jesús vino a prepararnos a nosotros y qué es lo que los apóstoles estaban enseñando. ¿Ok? Entonces, esta es la doctrina de Jesucristo. Entonces, dice así, Pablo enseñó que el Padre es el único Dios. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué las cosas que están escritas en la Biblia no la leen como está escrita? En 1 Corintios 8:6, mira lo que dijo Pablo, el encargado de los gentiles. Dice, para nosotros, para ellos y para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. El Padre, así como tiene la foto esta aquí que dice, el Padre es nuestro Dios. Mira todos esos versículos que dice ahí. ¿Estás viendo todos esos versículos? Puedes leer, ahí están. Efesios 1:3, Colosenses 1:3. Para ellos, ¿quién es el Padre? El único Dios verdadero. Mira lo que dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre dice ahí. Solo hay uno, el Padre. De quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor, hermano Juan? Y un Señor, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo distingue claramente un solo Dios. ¿Quién es? El Padre. Un solo Señor, Jesucristo, el Hijo. Ahora, Pablo también oraba a Dios y Padre de Jesús. Mira cómo Pablo le oraba al Dios Padre. En Efesios 1:3 dice,
bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿por qué suenan raras estas palabras que yo les estoy diciendo? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a escuchar ¿quién es tu Dios? Pero para nosotros, el Padre siempre ha sido nuestro Dios. Aún Jesús le preguntó al al joven rico, ¿conoces los mandamientos? Y el Shema, ¿se acuerdan que yo les traje una enseñanza acerca de esa? Y le dijo que sí, Deuteronomio 6:4, el Shema. Y yo a ustedes les enseñé que el Shema no solamente son esos versículos. Entonces dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Colosenses 1:3, siempre oramos a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Siempre oramos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú crees que yo te estoy trayendo una doctrina rara, agarra todas estas páginas y rómpelas y muéstrame dónde está la Biblia que diga lo que tú crees. Tráeme esa Biblia. Será primera del libro de mentiras. Porque si no está escrita, ya vamos a meternos a qué más nos está enseñando Juan. Dice Colosenses 1:3, siempre oramos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién tú le oras? ¿Le oras a Dios o le oras a Jesús? Porque dice, nosotros le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién es el Padre? El Padre es nuestro Dios. Entonces, por medio de Jesús, nosotros podemos ir al Padre. Ahora, estos ambos textos, el Padre es el Dios y Padre de Jesucristo y de nosotros. Vamos a ver Pedro ahora. ¿Qué andaba enseñando Pedro? Acuérdense, esta es la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Y nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Pedro enseñó lo mismo. Pedro enseñó en primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para Pedro, ¿quién es Dios? El Padre. Aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Por medio de quién renacemos? Por medio de Jesucristo. Ahora, Jesús enseñó a orar al Padre como nuestro Dios. En Mateo 6:9, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, Jesús nos enseñó a reconocer al Padre como nuestro Dios celestial. Ahora, vamos a ver verdad. Esta es una verdad. En Juan 17:3, ¿el Padre es el único Dios verdadero? ¿Sí o no? Ahí lo dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a negar? Ahora, ¿Jesús llama al Padre mi Dios? ¿Lo llama a Jesús mi Dios en Juan 20:17? Subo a mi Padre, vuestro Padre. Subo a mi Dios, vuestro Dios. Entonces, estamos haciendo un resumen de las cosas. Esta es la doctrina de Cristo. Esto es lo que Cristo hablaba y enseñaba. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Padre. ¿Lo leímos a dónde? En 1 Corintios 8:6. Para nosotros, ¿qué dice 8:6, hermano Juan? Vamos a ver qué dice 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, ¿por qué será que a Pablo no se le había revelado lo que se le ha revelado a estos pastores nuevos? ¿Qué vamos a hacer? Yo no estoy aquí hablando ni dándole títulos a nadie, solamente les estoy trayendo la doctrina de Jesucristo. Les estoy trayendo la doctrina
que predicaba Jesucristo y los apóstoles. Ahora, si tú crees algo, muéstrame en la Biblia, que esté claro así como yo te lo estoy mostrando aquí. Ahora, los apóstoles adoraban al Padre como Dios. No sé, hermano Juan, será. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién adoraban los apóstoles? A Dios como su Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir ahora con la doctrina de los hombres. Esta es la doctrina de Jesucristo. ¿Ok? Pero vamos a ver en Primera de Juan 2:22. Vamos a irnos a Primera de Juan 2:22 primero, para después entrar en la doctrina de los hombres, para que escuches la diferencia. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Qué me vas a decir tú de Jesús? No, Jesús es. Pero aquí me dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Yo no estoy negando que Jesús es el Cristo. Yo confirmo y declaro y creo lo mismo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que yo creo, lo que Pedro nos enseñó. Eso es lo que Pedro enseñaba. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que niega al Hijo, si tú le estás negando el título del Hijo, ¿qué dice? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, ¿qué es lo que yo he confesado? Yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Eso es lo que yo confieso. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, confesé que Jesús, Dios le levantó de los muertos. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Romanos 10:9. Ahora aquí te lo vuelven a decir, mira, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero ¿qué es lo que está pasando? Le quitan el título al Hijo y le dan otro título. ¿Ok? Eso es Juan 2:22. Ahora vamos a ver Juan 4:1. Vamos a ver qué nos sigue enseñando Juan. En primera de Juan 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver uno más. Y esto es lo que estamos estudiando ahorita, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por eso dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por eso
hay personas que no creen que Jesús es el Mesías. Mesías significa Cristo. Ahora, Dios le había prometido a Moisés. ¿Qué le había prometido a Moisés? Le había prometido que profeta les levantaré de en medio de vosotros y pondré mis palabras en él. Vamos a ver si lo encuentro. Profetas, dice, Dios promete un profeta como Moisés. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. Dice, y Jehová me dijo, te dice, conforme a todo lo que diste a Jehová tu Dios en Horeb del día de la asamblea, dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que has dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿quién es ese profeta que habló la palabra del Señor? Ahora, el verbo de Dios, ¿qué es el verbo de Dios? El verbo de Dios es la palabra de Dios. Ahora, el verbo de Dios dice, ¿qué es lo que dice en Juan? Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Acuérdese que, ¿qué es lo que significa eso? Y aquella palabra se manifestó en carne. Aquella palabra ¿cómo es que se dice? Se personalizó. ¿En qué? En la carne de la profecía que estaban hablando en Deuteronomio 18:18. Ahora vamos a ver eso en Juan 12. Juan 12:48. Vamos a ver el verbo que Jesús está hablando. ¿De quién es la palabra? Porque verbo significa palabra. Vamos a ver de quién es esa palabra que Jesús está hablando. Dice, Jesús dijo en el 48, el que rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra, ahí dice el verbo que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que habéis de decir y de lo que habéis de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Y dónde se lo dijo? En la profecía de Deuteronomio 18:18. Ahí se cumple esa profecía. Por eso nosotros creemos que el verbo es la palabra de Dios y Jesús es el Cristo. Entonces el Cristo fue cuando Jesús habló, cuando fue bautizado y le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y cuando resucitó, también lo dijo, este es mi Hijo amado. Cuando estaba en la montaña, también le dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces, esta es la doctrina de Jesucristo. Esta es la doctrina que hemos hablado conforme a la palabra del Señor. Ahora, tú puedes seguir creyendo lo que tú quieras creer, pero tienes que creer como está escrito desde el principio. En Lucas 10:26 dice, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Ahora vamos a seguir. Ahora la diferencia entre doctrina y pensamiento humano. Ahora entramos a la otra parte. Como le dije, la primera hora era hablar de la doctrina de Jesucristo, que era lo que ellos estaban enseñando y predicando. Ahora nos vamos a meter a cosas
raras que escuchamos en las iglesias. Cómo hay hombres que manipulan a los feligreses. Cómo hay hombres que hacen sentir al cristiano que ha aceptado a Jesucristo, lo hace sentir pecador todos los días que va a la iglesia. Lo hace sentir culpable. Lo hace sentir que no sirve. ¿Para qué? Para poder dominarlo, para poder tener dominio sobre él o sobre ella. Vamos a ver qué dice. Ahora dice, la diferencia entre doctrina y pensamiento humano. Pablo nos advirtió esas cosas. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso está en 2 Timoteo 4:3. Esa fue una carta que Pablo le escribió a Timoteo. En 2 Timoteo 4:3 dice, muchos líderes hoy enseñan sus propias interpretaciones y ponen cargas que Dios no ha puesto. Jesús dijo de los fariseos, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Eso lo podemos ver en Mateo 15:9. Esto es lo que Jesús estaba enseñando, estaba ya advirtiéndonos de estas cosas que iban a pasar. Dice, cuando un pastor prohíbe a los hermanos hablarse, visitarse o amarse, eso no es la doctrina de Cristo. Esa es una doctrina de control y de temor. Cuando la iglesia se vuelve un lugar de división, Jesús dijo, en esto conoceréis todos que sos mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan 13:35. Digamos que yo esté en una doctrina errónea. ¿Cómo tú, que tienes la palabra verdadera, que vas a la iglesia, a la única iglesia que va a ser salva, cómo tú me vas a hablar si tu mismo pastor te prohíbe hablarme? ¿Por qué? Porque tuerce el evangelio. El evangelio. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y tú crees otra cosa de Jesús. Entonces, yo creo lo que está escrito. Ahora, compruébame tú con la Biblia lo que tu iglesia te enseña. ¿Quién es Jesús en este tiempo? Compruébamelo con la Biblia. Así clarito como yo te lo enseñé la primera hora. Vamos a ver quién es el que está en la doctrina errónea. Vamos a ver quién es el que niega al Hijo y le da otro título al Hijo. Ahí está. En esto conoceréis todos que sos mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan 13:35. Pero ¿qué es lo que pasa? Te mandan a separarte de ellos. ¿Sabes por qué te mandan a separarte de ellos? ¿Sabes por qué te mandan a que no escuches Facebook? ¿Sabes por qué te mandan a que no escuches YouTube? Para que no conozcas la verdad. Porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, cuando una iglesia predica el amor, pero practica el rechazo, ha perdido el corazón del evangelio. Digamos, si yo te llamo a ti por teléfono, porque ando buscando a alguien que me hable de Dios, y yo ignoro tus llamadas, y supuestamente soy un cantor en la iglesia, o tengo un puesto en la iglesia, y tal vez no te pudiste comunicar con la gente de tu iglesia, pero tú me conoces a mí, que yo soy amador de la palabra del Señor, soy seguidor de Jesucristo. Pero digamos que tú piensas otra cosa diferente. ¿Será que yo te voy a rechazar porque tú piensas algo diferente? No, yo no te puedo rechazar. Jesús se sentaba con prostitutas, con borrachos, con publicanos. Entonces, si Jesús se sentaba con publicanos, con prostitutas, y venía y les traía y los salvaba, y con enfermos y los sanaba, ¿quién estará en una doctrina errónea? Si tu pastor te dice que no te juntes con fulano, ¿será que él está siguiendo la doctrina de Jesucristo?
Ningún pastor tiene autoridad para romper los lazos familiares o fraternos. La Biblia enseña lo contrario. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo. Dice, tenemos que amar aunque otros no nos amen. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si tú no me amas, está bien, yo siempre te voy a bendecir. Si yo soy tu enemigo, ¿qué te manda la Biblia? Si tu enemigo tiene sed o tiene hambre, dale de comer. Pero ¿qué es lo que pasa? Tu pastor te manda a alejarte de mí, a ignorarme, a rechazarme. La misma palabra del Señor dice que con la misma vara que mides, vas a ser medido. Dice, no hay que pelear con ellos, sino orar para que Dios abra sus ojos. Por eso, cuando nos pasan diferentes cosas a nosotros, eso es Dios que nos está madurando. Nos está a nosotros madurando, nos está haciendo crecer. ¿Para qué? Para poder ayudar a otras personas que tal vez están pasando la misma prueba. Gracias a Dios nosotros no somos de los que volvemos atrás. ¿Viste? Esa es la doctrina que Jesucristo nos enseñó. Nosotros no somos que los que volvemos atrás. Nosotros, aunque nos pisen, aunque nos rechacen, si a Jesús lo rechazaron, ¿no me van a rechazar a mí? Claro que me van a rechazar. Pero Jesús nos enseñó, Jesús nos dijo cuando andaba enseñando su doctrina. Por eso tenemos que permanecer en la doctrina de Jesucristo. Jesús nos enseñó que dice que si a Él le hicieron todas esas cosas, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Ahora nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Déjame tomar un traguito de agua. ¿Cuál es nuestro trabajo? Seguir dando buen testimonio. Seguir. Aunque nos duela por dentro. Aunque lloremos en nuestra oración, en nuestro cuarto. Aunque cuando estemos manejando estemos llorando. Y que le digamos, yo quise llamar a esta persona para hablar, para bendecirla, para decirle cosas buenas. Y te ignoraron. Tenemos que seguir dando un buen testimonio. Ahora, la verdadera doctrina de Cristo une, sana y libera. Si tú estás practicando esa buena doctrina de Cristo, vas a unir la familia, no se van a desunir. Vas a traer sanidad espiritual a todas esas vidas y vas a traer liberación a tu alma, que te vas a sentir libre. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. La doctrina de los hombres controla. No puedes cantar en el programa de Palabra de Salvación con Juan Mendoza, porque él es un hereje, hijo del diablo. Es como ese perro que está en la foto ahí. ¿Será que así hablarán de mí? No puedes cantar en ese programa de Palabra de Salvación con Juan Mendoza, tu amigo, tu hermano y amigo. No puedes cantar. Tú puedes cantar solamente en el ministerio que Dios te ha abierto aquí. Aquí en estas 4 paredes, aquí es donde tú puedes cantar. Y la voz, la alabanza, ¿no es de Dios? La palabra del Señor nos dice que Dios se mueve en la alabanza, en la adoración. Entonces, ¿será que ese pastor es un pastor egoísta que quiere que Dios se mueva solamente en su iglesia? ¿Por qué es su iglesia? Porque es la iglesia de Él, porque Él la compró, porque Él la paga con sus diezmos y con sus ofrendas. Porque Él puede decir que esa es su iglesia. Esa no es la iglesia de Dios, que le prohíbe que la gente vaya ahí. Esa es la iglesia de Él, esa no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la doctrina, hermano Juan? Venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero no, hay iglesias que no podemos ir. Hay iglesias que tienen nombre,
Pero aunque tengas nombre, estás muerto. Les gusta señalar a otros ministerios, a otras iglesias, a otros pastores. Pero hay iglesias que tienen nombre, pero su nombre está muerto. ¿Por qué? Porque se han apoderado de la iglesia. Y la iglesia es de Cristo. La doctrina de los hombres controla, divide y hiere. Hay pastores que no tienen sentimiento, que te dicen una palabra, o lo haces o te saco del ministerio. Hay pastores que hay así. O haces lo que te digo o no cantas más. O haces lo que yo te digo o no vas a tocar más el piano. O haces lo que digo o no te puedes tocar un micrófono en las calles. Hay pastores que controlan, dividen, hieren. ¿Viste? Esta es la doctrina de los hombres. Yo les dije que le iba a hablar de la doctrina de Cristo, que fue en la primera hora. Y nada de esto estuvimos hablando. Pero cuando venimos a hablar de la doctrina de los hombres, esto es lo que estamos viendo en algunas iglesias, porque hay otras iglesias que sí se someten a las autoridades puestas por Dios, sí se someten a las enseñanzas que Cristo y los apóstoles dieron. Pero hay otros que se creen los dueños, se creen los reyes de la iglesia, han quitado a Dios y se han sentado ellos en lugar de Dios. Por eso debemos seguir a Cristo y no a los hombres. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Ahora, vamos por la segunda parte. Dice, la doctrina de Cristo liberta y gracia versus doctrina de hombres que esclavizan con culpa. ¿Ok? Mira lo que dice. La doctrina de Cristo no se basa en tradiciones humanas, sino en el amor, la gracia y la verdad reveladas de Él. Jesús no vino a fundar religiones, sino a restaurar la relación del hombre con Dios. ¿Viste? Eso fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Y qué? ¿Qué han hecho con Jesús? Le han dado un título nuevo. Y Jesús vino a ponernos a cuentas. ¿Con quién? Con Dios, nuestro Padre. Ahora, el Espíritu del Señor está sobre mí para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. La doctrina de los hombres. ¿Qué es lo que hace la doctrina de los hombres, hermano Juan? Yo quiero aprender para ver si mi iglesia, porque la Biblia dice escudriñad los espíritus. Y en esta enseñanza tú vas a escudriñar, ahora vas a aprender a escudriñar si tu pastor está siguiendo las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Vamos a ver la doctrina de los hombres. ¿Qué es lo que hacen la doctrina de los hombres? La doctrina de los hombres les gusta controlar, les gusta culpar, les gusta hacerlos sentir a ustedes con culpa. Como que Dios no te ha perdonado y tienes que seguir viniendo todos los días. Y acuérdate que se pasa la ofrenda todos los días. La doctrina de los hombres controla y culpa disfrazados de santidad. Muchos líderes o sistemas religiosos enseñan según sus propias reglas. Ya lo vimos en Marcos 7:7 y 9. Reemplazan la voz del Espíritu Santo con normas, con castigos, con amenazas y condenas, lo que le estaba diciendo. Y yo te lo puedo decir porque yo lo viví. Yo no tenía libertad para ir a otro lugar. Porque me decían, ¿por qué te vas a ir a meter ahí? Si ese es un hijo del diablo que cometió pecado. Así me decían a mí. Yo le dije, pero ya se arrepintió. No, pero él sigue haciendo lo mismo. Entonces ya nos volvemos dioses nosotros, que sabemos qué es lo que está haciendo. Aquí yo puedo ser el peor pecador, más pecador que todos ustedes. Pero aquí estoy, arrepentido y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí. Porque este talento que Dios me dio, yo no lo puedo desperdiciar.
Si Dios me perdonó mis pecados, me limpió con su sangre, ¿por qué un pastor se tiene que meter al mar a ver cuáles fueron mis pecados para después venirme a decir que yo soy un pecador y me viene a culpar todos los días de lo que yo hice? No. Si cometí yo un pecado y tengo alguna consecuencia, pues yo la voy a pagar. Pero no un pastor que te esté culpando desde el altar todos los días, todos los mensajes, es para sentirte culpable. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está la doctrina de Jesucristo? Que dice que hay que ser fruto de arrepentimiento. Pues ya tú te arrepentiste y hiciste fruto de arrepentimiento. Yo no te tengo que venir a decirte las mismas cosas todos los días que voy a predicar, a hacerte culpable, a sentirte que tú no tienes perdón de Dios. Entonces hay pastores que reemplazan la voz del Espíritu Santo con normas, castigos, amenazas y condena. ¿Viste la doctrina de los hombres? Pero qué triste que este mensaje no lo escuchan. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un círculo en mi nombre y en mi cara que dice: prohibido escucharme, prohibido ir al canal de Juan Mendoza de Palabra de Salvación, prohibido ir a TikTok, prohibido ir a Facebook, prohibido ir a Instagram, prohibido ir ¿a cuál? A TikTok, Facebook, Instagram. Entonces ya estoy becado con aquellos. Pero no se ha puesto a pensar que hay miles de personas que pueden escuchar este mensaje. Y el trabajo de aquellas personas que están haciendo de bendición esta enseñanza. ¿Cómo tú puedes ayudar que este mensaje llegue a otras personas? Compartiéndolo. A veces te mandan un chiste y lo compartes, jaja, para que se ría fulanito conmigo. Pero a veces Dios nos da estas palabras, estas enseñanzas, ¿pero qué? No las queremos compartir con nadie. A veces nosotros mismos nos volvemos egoístas. Ahora, la doctrina de hombres controla culpa disfrazados de santidad. Dice: muchos líderes o sistemas religiosos enseñan según sus propias reglas. Reemplazan la voz, eso lo leímos. Dice: usan la culpa para mantener al creyente atado. ¿Se acuerda que yo les estuve mandando en esta semana una introducción de este mensaje? Hay pastores que tienen encadenados a sus feligreses. Dice: usan la culpa para mantener al creyente atado, haciéndole sentir que nunca es suficiente para agradar a Dios. Esa es la tristeza. Eso es lo que hacen estas doctrinas de hombre. Se aprovechan de la inocencia de aquellas feligreses mujeres y feligreses hombres que no leen la Biblia, que no estudian, que no le piden guía al Espíritu Santo, sino que se dejan dominar y controlar por aquel pastor que los tiene encadenados, que no tienen libertad de ir a otro lugar a compartir un cántico, una alabanza, una prédica. No pueden. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Para ellos ni con sus dedos la mueven. Hay pastores que les gustan poner cargas que ni ellos mismos la pueden llevar. Por eso Jesús le decía a los fariseos: hipócritas. Ahora, utilizan la culpa como instrumento de manipulación. Siempre te están culpando. En todos los mensajes eres un culpable. La culpa no transforma, solo paraliza. Por eso están siempre caibajos. Así como les puse yo la foto de aquellos que están sentados escuchando al pastor y están encadenados y todos tienen la cabeza para abajo. Esa fue como una introducción a esta enseñanza que le iba a hacer. Hacen que el creyente viva dependiendo del juicio del hombre y no de la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo no culpa, sino que convence para llevarnos al arrepentimiento y la restauración. Pero estos hombres quieren hacerte sentir
culpable, que nunca vas a tener el perdón de Dios. Ahora pues, dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora, Cristo nos viene a libertar. Cristo rompe las cadenas. ¿Habrán iglesias que tienen el nombre de Cristo rompe las cadenas y están atados todos? ¿Será? ¿Será hay iglesias? Así como andan hablando de otras iglesias. ¿Será que hay iglesias que se llaman Cristo rompe las cadenas? ¿Qué doctrina estarán practicando? ¿Qué título le estarán dando a Jesús? Ya escuchamos cómo lo nombraban los apóstoles. Cuando Cristo entra a nuestras vidas, por eso les puse a un pastor que tiene encadenado a 3 personas y está Cristo allá ya con el cuerpo glorificado que está rompiendo las cadenas. Por eso cuando Cristo entra, rompe cadenas religiosas, rompe cadenas mentales y rompe cadenas emocionales. Tanto tiempo que llevas en la iglesia y sientes que no creces. ¿Por qué no creces? Porque te tienen encadenado, te tienen con cadenas religiosas, te tienen con cadenas mentales, te tienen con cadenas emocionales. La doctrina de Cristo no controla, sino que guía con amor. Su mensaje no es te condeno. La doctrina de Cristo no es para condenar, sino te perdono y te doy nueva vida. ¿Y cómo que vamos a coger esa nueva vida? Por medio de su Hijo. ¿Pero qué título le estás dando a tu Hijo? ¿Será que esa es la doctrina que nos enseñó Jesucristo? ¿A quién nos enseñó Jesucristo a adorar? A nuestro Dios, al Padre. ¿A quién los discípulos y los apóstoles adoraban? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, dice, pero ya no es hijo, ya yo no lo conozco a él como hijo. Entonces, si Dios es el Padre y el Padre mandó a su Hijo, ¿para qué? Para, por medio del Hijo, libertarnos, traernos libertad. Pero tú ya le diste otro título al Hijo. Y la palabra del Señor sigue diciendo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué doctrina te están enseñando en tu iglesia? Que te sacan unos versículos que no son claros. Y los versículos estos claros, ¿qué es lo que leímos anterior? Tenemos que seguir lo que escuchamos desde el principio. Ahora, ¿cómo podemos aplicar? ¿Qué podemos hacer? Dice, no aceptes ninguna enseñanza que te haga sentir esclavo, inferior o sin esperanza. No aceptes ninguna enseñanza que te haga sentir esclavo, inferior o sin esperanza. Examina toda doctrina a la luz con la palabra, no de las tradiciones. Hoy estuve hablando con una hermana que dice que ella ora con los versículos de la Biblia. Y así es como se memoriza los versículos de la Biblia. Cuando está pasando por momentos de prueba, se recuerda los versículos, lo que ha leído, y el Señor se los trae a memoria. Y ese es el fundamento que nos va a ayudar. Dice, examina toda doctrina a la luz de la palabra. Por eso tenemos la palabra. ¿Y qué significa palabra, hermano? Palabra significa verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y quién era el verbo? Dios. Entonces, el verbo es la palabra de Dios, lo que sale por su boca. Esta palabra está escrita. Esta palabra es espíritu. Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar y nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Entonces, si Dios es espíritu, la palabra de Dios es espíritu, y el Espíritu Santo, el cual proviene de Dios, es espíritu, entonces, ¿quién es tu Dios? El Padre, porque Dios es espíritu.
y el que se acerca a él, crea que le hay. Jesús mismo dijo, a Dios nadie le ha visto. Vive en la gracia y en la verdad de Cristo, porque su amor echa fuera el temor. Esta gente siempre te va a estar atemorizando. Y el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Cómo es que vas a la iglesia triste y vas a salir de la iglesia triste? O digamos, mira cómo te manipulan. Vas a la iglesia triste, te ponen contento, le pediste perdón al Señor, aleluya. Y saliste contento. Y llegas mañana y te vuelven a recordar el pecado que hiciste y te dicen que tienes que volverte a arrepentir. Entonces, ¿será esa la doctrina de Cristo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Cristo no te encadena. Cristo te levanta, te limpia y te envía libre. Ahora, la doctrina de Cristo nos lleva a la libertad. La doctrina de los hombres nos lleva a la esclavitud. Jesús no vino a ponerte cadenas, vino a romperlas. Vamos para la parte 3. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios que el Señor nos extendió el mensaje. Nos extendió el mensaje. Dice el miedo del castigo. El miedo al castigo divino. Esto es lo que ellos te enseñan. Mira lo que te enseñan. Muchos líderes enseñan que si alguien deja la iglesia o cuestiona su autoridad, Dios lo va a maldecir o lo va a castigar. Aquí vamos, ¿se acuerdan que le dije que íbamos a hablar de esos versículos? Que hay pastores que tuercen, ¿para qué? Para controlarte, para traerte miedo, para que no te atrevas a decirle, hey pastor, ¿por qué usted le cambió el título a Jesús? Si la palabra del Señor dice que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para ser salvo, pero usted le cambia el título a Jesús. Entonces te ponen miedo que no le preguntes nada. Ya vamos a ir al versículo ese. Mira, el miedo al castigo divino. Muchos líderes enseñan que si alguien deja la iglesia o cuestiona su autoridad, Dios lo maldecirá o lo castigará. Se siembra terror en lugar de reverencia. Así las personas obedecen por miedo, no por amor. Versículo mal usado. Aquí están los versículos mal usados. Mira lo que dice. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmos 105:15. Mal interpretación. Lo usan para decir no puedes corregir ni cuestionar al pastor. Vamos a ver para qué fue que se usó ese versículo. Dice, Dios hablaba de proteger al pueblo de Israel, sus ungidos, no de dindar a líderes religiosos contra corrupción. ¿Viste? Pero ellos lo utilizan para que no puedas corregir ni cuestionar al pastor. ¿Puedo volverlo a repetir, hermano, por favor, para apuntarlo? Salmo 105:15. Apúntalo, que estos son los versículos que malinterpretan para traerte temor. Dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Lo usan para decir, no puedes corregir ni cuestionar al pastor. No le vayas a preguntar eso al pastor, que por qué le cambió el título a Jesús, si la Biblia no lo dice específicamente. Ahora, ¿cuál es el contexto real? Dios hablaba de proteger al pueblo de Israel, a sus ungidos, no de brindar a líderes religiosos contra la corrupción. Ahora vamos al otro. El falso concepto de la cobertura espiritual. Mira lo que te dicen. Si tú vas a mi iglesia, tú vas a tener la cobertura espiritual, te dicen. Ahora, se enseña que el creyente no puede tener relaciones directas con Dios sin estar bajo la cobertura de un pastor. Esto crea dependencia humana en lugar de comunión con Cristo. Versículo mal usado. ¿Cuál es, hermano? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, malinterpretación. Algunos lo usan para exigir obediencia ciega. No puedes ir a cantar al ministerio de Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Entonces, ahí es donde dice, obedecer a vuestros pastores, porque si no obedeces, te voy a castigar, no vas a cantar más en el altar, no vas a tocar más el piano. Prohibido ir a otros ministerios que no sean aquí, porque aquí es donde Dios te va a usar, porque tienes la cobertura que yo te estoy dando. ¿Viste? Entonces, obedecen, dice, algunos la usan para exigir obediencia ciega. Contexto real, mira para qué es ese versículo. La obediencia aquí se refiere a colaborar con líderes piadosos que enseñan la verdad de Cristo, no a someterse o abuso o manipulación. ¿Viste? Pero qué triste es que te controlen, que tú tengas una voz bien bonita y que te inviten a otro lugar. Digamos que te inviten a Sábado Gigante a cantar. ¿No vas a ir? ¿No vas a ir a cantar? ¿Qué canción podemos cantar que puede traer salvación a todo el mundo? ¿Qué canción cantaremos? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. No puedes ir a cantar a Sábado Gigante. Por esa canción la tienes que cantar aquí solamente. Y Sábado Gigante lo ven en un montón de canales, que Dios te estaba abriendo la puerta para que te escucharan en 183 países. Pero no, preferiste escuchar la voz de tu pastor, no la voz de Dios, la voz de tu pastor que te tiene sometido y te manipula. Ahora, esta parte a mí no me gusta hablarla, pero la tengo que hablar, ¿ok? Usted sabe que yo no les hablo de esto, pero la tengo que tocar, ¿ok? Ahí va. Casi nunca la toco, llevo 15 años y tal vez he hablado solamente 2 veces y esta va a ser tal vez la tercera vez, pero la voy a tocar por encimita para que no se dejen engañar ni manipular. Dice, el uso del dinero como medio de control. Algunas iglesias enseñan que si no diezmas o no das ofrendas, te irá mal. Dios te quitará bendiciones o te enfermarás. Esto convierte la generosidad en chantaje espiritual. Versículo mal usado. ¿Robará el hombre a Dios? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, habéis robado. Malaquías 3, 8 y 9. Y entonces, ¿qué pasó con el sacrificio de Jesucristo? Que murió en una cruz, que se hizo maldito por nosotros y que se llevó todas las maldiciones de nosotros. ¿Qué pasa con eso entonces? Pero te usan este versículo. Dice, robará el hombre a Dios, malditos sois. Malinterpretación, dice, usan este texto para amedrentar, no para enseñar fidelidad. ¿Para qué se usaba ese contexto? Vamos a ver para qué era. Dios hablaba con Israel bajo la ley del antiguo pacto, no con la iglesia bajo la gracia. En el Nuevo Testamento, dar es voluntario y por amor. 2 Corintios 9:7. Por eso era en el pacto viejo. Ahora estamos en nuevo pacto. Los diezmos se le daban. ¿A quién se le daban los diezmos? Y esto no les va a gustar. Los diezmos se le daban ¿a quién? A los levitas. ¿Habrán levitas ahora en este tiempo? ¿O será tu pastor tu levita? ¿Viste? A mí no me gusta hablar de esto, pero lo tengo que hablar porque esta es la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo. Nos dejó Pablo también enseñándonos estas cosas. Ahora, les gusta hablar de que Jesús es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya el pacto viejo pasó. Entonces el pacto viejo era para los levitas. Ahora Jesucristo, ¿quién le cogía los diezmos a Jesucristo?
¿Será que cuando Jesucristo estaba había templo? ¿A dónde se llevaban los diezmos? Se llevaban al templo para los levitas. No, pero Judas dice que era el tesorero. Sí, pero ¿era el tesorero de qué? ¿Te has puesto a preguntar de qué? Porque no le iban a traer los diezmos a Jesús. Y no se le iban a traer a Judas los diezmos. Ahora, Jesús les decía, ¿qué tienes para darles de comer? No, no tenemos para darles a todos. Supuestamente lo que cogían era para ayudar a los pobres, porque cuando la mujer vino y derramó aquel perfume a los pies de Jesucristo, ¿qué dijo Judas? Hubiéramos vendido ese perfume y se le hubiéramos dado el dinero a los pobres. Para eso era que Judas quería el dinero y supuestamente colectaban para dárselo a los pobres. Pero Judas no era el templo. A Judas no le traían diezmos. Ahora, cuando el templo fue destruido, ¿a quién se le dan los diezmos? Por eso les dije, yo no quiero hablar de esto. Dice, la palabra del Señor nos dice que el dar es voluntario, que no des ni por tristeza ni por necesidad, que dé conforme a lo que Dios ha puesto. Conforme Dios te bendijo en la semana, eso trae. ¿Entiende? Pero los diezmos era para el antiguo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto. El nuevo pacto, y Jesucristo no es de los levitas. Jesús es de la tribu de Judá. No tiene que ver nada con los levitas. Entonces, hablemos mejor ofrendas ¿y qué? Ofrendas y donaciones. Si yo algún día llego a tener una iglesia, yo no voy a coger diezmos, yo voy a coger ofrenda y donaciones. ¿Ok? Así como hace la iglesia católica. La iglesia católica no coge diezmos. La iglesia católica coge, ¿cómo fue que le dije? ¿Qué es lo que coge, Juan? Donaciones. Donaciones. Entonces, uno puede donar en su iglesia. Mira ahí, no tienes que decirle nada. Agarra el sobre ese que te dan y pone ahí una cantidad para que se ayude a pagar la luz, para que se ayude a pagar la renta, para que ayuden a las misiones en los otros países. Pero no tienes que decir nada, hazlo calladito. Hazlo calladito. Pero el diezmo, no, el diezmo es del antiguo pacto. Pero ¿qué es lo que pasa? La doctrina de Cristo no quieren hablar de eso. Les gusta hablar de que Jesús es el nuevo pacto, sí, el nuevo pacto. Pero Jesucristo murió en la cruz y se llevó todas las maldiciones en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué sacan este versículo de Malaquías? Le estás robando a Dios. Lee la Biblia para que no seas engañado. Tal vez del mensaje esto es lo que más te va a gustar y de esta parte se la van a mandar a las personas para que vengan a atacarme a mí. Se van a olvidar de la hora y media de que le hablé, pero van a venir a hablarme solamente del diezmo que les hablé 5 minutos y se olvidaron de toda la doctrina que les enseñé, que habló Jesucristo, que hablaron los apóstoles. Ahora, la exaltación del líder como mediador. Ya ahora tu pastor ya no es un pastor, se cree un mediador entre Dios. Porque ya quitan a Jesús o quitan al Padre y se quedan con Jesús solamente. Porque para ellos es Jesús. Dice, la exaltación del líder como mediador. Se pone al pastor en un pedestal. Ay, pastorcito, vamos a darle agua. Venga, pastorcito, abra la boquita. A ver, pastorcito, voy a limpiarle la boquita. Siga predicando, pastorcito, siga. Amén, hermanita. Gracias. Dice, la exaltación del líder como mediador. Se pone al pastor en un pedestal, como si fuera el canal exclusivo entre Dios y el pueblo. Esto crea idolatría espiritual. ¿Será que tú idolatras a tu pastor? ¿Ah? No puedes escuchar que estén hablando de él o de su iglesia porque allá vas a atacar. Qué bueno que yo no menciono aquí nombres, pero al que le quede la gorra que se lo ponga. Porque eso fue lo que me enseñaron a mí.
Allá dicen nombres de pastores, de iglesia, pero yo aprendo lo bueno y lo malo lo desecho. Eso no lo quiero decir yo. Yo no quiero decir ni nombre de pastor, ni nombre de iglesia. Eso lo echo fuera. Aprendo lo bueno y lo malo lo desecho. Eso fue lo que aprendí en la iglesia que yo estuve. Pero no ando diciendo nombre de pastores, ni de evangelistas, ni de esto, ni que este estuvo en pecado y ahora está predicando. No, nada de eso. Ese versículo mal usado. El que recibe profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuántos pastores van a una iglesia y se creen la manzana, la última Coca-Cola? Vamos a ver qué dice. Usan este texto para exigir honor y adoración. Contexto real. Jesús hablaba de decir el mensaje del profeta, no de rendir culto a la persona. Ahora, el silencio y el aislamiento. Se enseña que no debes escuchar a nadie más ni salir de esta congregación porque afuera está el diablo. Así me clasifican a mí, que yo soy un diablo, que lo que yo les enseño aquí son cosas de anatema, son doctrina falsa, que soy un maestro falso. Mira, por lo menos me llaman maestro, y cuando estuve con ellos era maestro y nunca me dieron el título de maestro. Fui maestro por 22 años, pero nunca me dijeron maestro. Pero aquí, ahora sí, aquí soy un maestro malo. Aquí soy un hereje. Aquí soy un hijo del diablo, un hereje. ¿Qué nos han dicho de mí? Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo la doctrina de Jesús? Bienaventurados sois cuando os vituperan y dicen toda clase de maldad, sabiendo que es mentira. ¿Sabe por qué yo me pongo aquí a hablar estas cosas? Y tengo, ¿cómo se dice? Que no tengo temor, porque yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Le he dado los versículos. Yo no estoy hablando nada de lo que no dice la Biblia. Yo no le he dado ningún título a Jesús que no dice la Biblia. Le he dado el título que Dios le dio cuando murió y resucitó. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde todos vamos a doblar rodilla. También dice en Hechos 2 que Dios lo hizo Señor y Cristo. Eso sí, eso yo lo hablo porque está escrito, pero no voy a dar otro título que la Biblia no dice. ¿Qué más dice, hermano Juan? La vergüenza pública. Y esto es lo que les estoy diciendo, que a veces tú le confiesas algo al pastor de algo privado y después, ¡pum!, lo tira en la prédica. Y tal vez ya la gente sabe quién es esa persona. Entonces, viene a ser como una vergüenza pública. Dice, algunos líderes humillan a los miembros desde el púlpito o reuniones para mantener el control. Hacen creer que solo el pastor tiene discernimiento. Usan la corrección como castigo público. Versículo mal usado. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. 1 Timoteo 5:20. Malinterpretan la aplicación al creyente comunes. Lo aplican a creyentes comunes, no a líderes que deben ser corregidos por otros líderes maduros. Contexto real. Pablo se refería a ancianos que pecan deliberadamente, no a humillar al rebaño. Conclusión, y con esto ya vamos a terminar. Dice, las doctrinas humanas producen miedo, dependencia y culpa. La doctrina de Cristo, que fue lo que yo te vine a hablar en este día, la doctrina de Cristo produce libertad, discernimiento y amor. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso, esta es la libertad que yo he hablado hoy. Eso está en 2 Corintios 3:17. Con la libertad que Dios me ha dado, con esas autoridades que he hablado, yo no tengo de qué avergonzarme. Ya mis pecados, ya el Señor los perdonó. Y lo que hablo, lo hablo conforme a las Escrituras y a lo que está escrito. Ahora, ¿qué fue el versículo que leímos? Que el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo.
segunda de Juan 1:9. Ahora, es tiempo tuyo para saber quién es el que está practicando la doctrina de Cristo o quién está haciendo doctrina de hombre. Un pastor no puede separar a la familia porque tú usas la cruz en el cuello y yo no la uso. Eso no es motivo para que dejes de hablarme, para que dejes de contestar el teléfono. Ese no es motivo. Eso es para decirme, no, tengo que, como le dijeron al padre que hizo una gran fiesta. ¿Será que así te van a decir a todo algún día? Hizo una gran fiesta e invitó a todos los conveniados y todos le inventaron una excusa. No te contesto porque tengo que ir a sacrificar un animalito al altar. No puedo ir contigo porque tengo que ir a practicar, a tocar la batería o tocar el piano. Entonces, ¿en qué doctrina estamos? La doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Hermano, ¿y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está adentro de ti. Nosotros le servimos a un Dios que mora adentro de nosotros. Por si no lo sabía. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado adentro de nosotros. Por eso, al que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Por eso en esta noche, hermanos, hermanas, muchas gracias por haber estado aquí. Este mensaje lo vamos a compartir en YouTube para las personas que lo quieran escuchar. Pero este mensaje yo no lo voy ¿cómo se dice? No lo voy a compartir así como estuve compartiendo las invitaciones. Hasta les hice canciones. Porque el que quiera y tenga hambre de escuchar la palabra del Señor, lo va a escuchar. Y el que no quiera, pues que no lo escuche y que siga siendo dominados de esos pastores que tienen enseñanza de doctrina humana. Aquellos pastores que te quieren dominar, que te tienen encadenado. Ya se te enseñó la doctrina que predicaba Jesús, la doctrina que predicaban los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan. Entonces, es cosa de ustedes a quién quieren seguir. Amén. Pero esta es la doctrina que yo creo, la doctrina de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y en esta noche vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que me permitiste haber compartido tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir en la doctrina de tu Hijo, Jesús, la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, si tú no conoces al Señor Jesucristo, quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es sencillo. Lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, le levantó de los muertos al tercer día. Eso es lo único que tienes que creer y dejar que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y que apunte el nombre tuyo en el libro de la vida. Amén. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración, porque ¿de qué sirve un mensaje de casi 2 horas? Esta era una enseñanza de la doctrina de Jesucristo y la doctrina de los hombres. Tenía que predicarlo así. Amén. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y hacer esta oración de fe. Porque el que se acerca a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, hay que creer en Él. Porque Dios es espíritu y por medio del Hijo, ¿viste? Yo te predico lo que dice la Biblia. Por medio del Hijo es que podemos ir al Padre. Porque Jesús nos enseñó, nadie va al Padre si no es
por el Hijo. Amén. Por eso yo te presento al Hijo para que aceptes al Hijo como tu Señor y Salvador, porque Dios prometió que nos iba a dar a un Salvador. Amén. Y por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, nos limpia de todo pecado. Y si estás enfermo, pon tu mano donde te duele, porque dice también en ese sacrificio, dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Vamos a hacer esa oración y con esto terminamos. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Y si estoy enfermo, yo reclamo por esas llagas que Jesucristo tuvo por mí. Recibo la sanidad si tú quieres, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que me sanes, que me limpies de todo pecado y que me ayudes a escudriñar tu palabra y permanecer en la doctrina de Jesucristo, que fue la que tú le diste, porque Jesús dijo, la doctrina que yo tengo no es mía, sino es la del Padre que me envió. Ayúdame, Padre, y que el Espíritu Santo me guíe hacia toda justicia, hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estaremos aquí otro día, si Dios lo permite. Amén. Bye, bye.